¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. El video tutorial del día de hoy es justamente para la semana número 11. No tenemos ya mantenimiento por hacer a las tablas por ahora, sí, según la base de datos que nosotros estamos trabajando, pero vamos a hacer algo muy adicional. Y lo que les voy a mostrar acá en el diseño del formulario, voy a ejecutar el formulario para que ustedes puedan visualizarlo. Recomendable pausar el video hasta ahí, ¿sí? En la ejecución del formulario, pausar el video y realizar el diseño del formulario según ustedes están visualizando acá, que por cierto no es nada complicado. Los elementos ya lo conocen ustedes, esto es un objeto de tipo label, le agrega una imagen, y este es un objeto combo box. Es una tabla y igualmente un botón acá. Entonces realizan el diseño del formulario, ustedes ya lo conocen esto, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a llenar elementos en este combo box y cuando le demos buscar nos debe entregar la respuesta en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces quiero hacerles hincapié a lo siguiente. Nosotros tenemos en la base de datos una tabla llamada escuela profesional y tenemos también el plan de estudios. Y por cierto, las dos tablas ya están hecho mantenimiento. Ahora el tema es que vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? Vamos a hacer la búsqueda por escuela. Es decir, vamos a buscar las escuelas profesionales. Si yo busco ingeniería de sistemas, por ejemplo, me tendría que entregar la información que corresponde al plan de estudios a dicha escuela. ¿Cierto? Entonces vamos a estar haciendo una búsqueda de esta forma. De tal forma también ustedes podrían, si ya nosotros trabajamos haciendo una búsqueda con escuela profesional, sencillamente ustedes podrían optar por un diseño de un formulario, por ejemplo, buscando los ciclos. Que cada vez que yo busque los ciclos, que me debe dar como respuesta todos los cursos que corresponden a ese ciclo. Bueno, más o menos, eso es la idea. Vamos por acá, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para poder avanzar y no alargar tanto el video, yo voy a quitar esto. Bueno, eso de ahí corresponde a la sesión anterior. Vamos a ingresar acá, semana número 11, como siempre, para poder alinearnos a lo que estamos trabajando. Y la búsqueda que vamos a hacer justamente involucra a una de las vistas que ya habíamos trabajado anteriormente y que ustedes lo tienen. Si se posicionan en la base de datos, van a darse cuenta que si justamente lo tienen ya ustedes, porque esto es de la semana número 10. Por ejemplo, voy a buscar en el tema de, a ver, me conecté a una base de datos diferente. Un momento, a ver, vamos a conectarnos a la base de datos universidad, que es lo que necesitamos. Universidad. Y vamos a buscar las vistas. Y por acá está la vista llamado plan de estudios. Como respuesta nos lleva toda la información que ustedes están visualizando en la tabla. Esta vista es de la semana número 10. Entonces ahora nosotros vamos a enviar un parámetro. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo la escuela Ingeniería de Sistemas y quiero visualizar todos los cursos que corresponden a dicha escuela, ¿verdad? Es una suposición, pero la búsqueda más o menos se asemeja a ello. Entonces, como ya tenemos nosotros la vista, que es la parte más principal, sencillamente vamos a duplicar esto. Necesitamos en primer lugar un método, ¿verdad? Como siempre. Y vamos a cambiar esto y le vamos a llamar buscar guión bajo escuela profesional. ¿Sí? Porque vamos a buscar por escuelas. Escuela profesional. También vamos a usar obviamente un parámetro. Ahora van a cambiar ciertas cosas, van a cambiar en nuestro método. Y esto van a prestar bastante atención ustedes, ¿sí? Porque aquí cambia cierta cosa. Vamos a hacer un procedimiento desde acá del método. ¿De acuerdo? Desde acá del método. Entonces, nuestro parámetro ya está bien. Buscar escuela. Vamos a cambiar acá, buscar escuela. Combo box. Para saber que estamos trabajando con un elemento de tipo combo box. Y ahora sí viene lo importante. Vamos a decirle un select, asterisco from. Y voy a llevar a la vista que ya tengo ya trabajado. Mostrar. Por cierto, la vista es mostrar plan estudios. ¿Cierto? Eso es el nombre de mi vista, mostrar plan estudios. Pero como necesitamos parámetro, vamos a darle una condición. Cuando el nombre, vamos a ver por qué elemento vamos a buscar cuando el nombre escuela. Vamos a hacer una búsqueda por el nombre escuela. Y miren, acá viene lo diferente. Es que ya le estoy enviando yo un parámetro desde acá del método. ¿Sí? Muy diferente a lo que anteriormente teníamos trabajado.
Y ahora voy a establecer un prepare statement. Ya ustedes conocen que esto es de los procedimientos almacenados, ¿cierto? Sencillamente voy a enviarle una variable con del punto prepare statement. Prepare statement. ¿Y qué voy a enviarle acá? ¿Qué le tendría que enviar? ¿Cuál es la variable que me está almacenando la consulta SQL? ¿Cuál es la variable que me almacena la consulta SQL? Sencillamente SQL. ¿Cierto? Miren ustedes entonces lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un procedimiento almacenado desde acá del método. Desde acá del método. Ahora bien, voy a usar el ps, que es la variable punto set string, y voy a enviarle la posición 1 y voy a pasarle el parámetro declarado ahí arriba en el método. Nombre. ¿Sí? Porque eso es lo que yo voy a enviarle. Ok. Entonces, hasta ahí todo bien, pero algo más tenemos que cambiar. ¿De acuerdo? Algo más tenemos que cambiar. Necesitamos un RS para que nos haga el almacenamiento de algo. Y nuestra variable PS que ejecute, que tiene que ejecutar, ¿cierto? Ejecute query para que nos ejecute la consulta. Que nos retorne un valor. Entonces miren ustedes. El prepare statement, la única forma que hemos utilizado es para guardar y modificar. Cuando se trata de búsquedas utilizando elementos de tipo combo box, necesariamente debe ejecutar un parámetro y un procedimiento. Pero ya no se establecen desde allá. ¿Por qué? Porque ya viene con una consulta de por medio. Y la consulta viene con un parámetro. La única forma de hacerlo es utilizando o agregando esta nueva línea de código. Prepare statement. Le damos una variable que esto podría ser cualquiera. ¿Sí? No hay problema. Eso quiero que se den cuenta ustedes, que no siempre lo que yo indico acá es lo correcto, o mejor dicho, las variables. Ustedes pueden obviar las variables. ¿Sí? Yo le estoy dando una variable de ese tipo porque sigo la parte de las buenas prácticas de la programación que me indica que simplemente o sencillamente a un elemento que viene de un objeto yo debo darle las iniciales como parte de la programación. Eso yo le digo PS de prepare statement. Pero ustedes pueden cambiar eso de ahí. Si siguen lo que yo estoy haciendo, entonces no vamos a seguir con lo mismo y no habría cambios. Hasta ahí finaliza mi método. ¿De acuerdo? Este método, por cierto, vamos a darle aquí, método para buscar por medio del objeto de tipo JCombo box. Agreguen ustedes su línea de comentario para que sepan lo que están haciendo. Muy bien, eso es lo único que necesitamos. Miren, cuando el usuario le envíe, y cuando el usuario le envíe, por ejemplo, para que tengan la idea, voy a decir select from, y voy a darle el nombre de mi vista, ¿sí? El nombre de mi vista, y voy a decirle where, por ejemplo, where, cuando el nombre de la escuela, ¿cierto? Cuando el nombre de la escuela, sea igual al parámetro que yo le envío, ¿verdad? Si yo le envío, por ejemplo, escuela de contabilidad, me debe dar toda la información que corresponde a escuela de contabilidad. Como ustedes ven en el ejemplo, solamente hay uno, entonces como respuesta me debería dar solamente una, que por cierto acá me trae dos, miren. No es que tenga dos escuelas, sino que tengo una sola escuela, pero están con diferentes cursos, ¿cierto? Con diferentes cursos, en diferentes ciclos, en diferentes semestres y bueno, y toda la información. Entonces justamente a esto me refiero. Por ejemplo, háganse a la idea que están mostrando la carrera de Ingeniería de Sistemas y ustedes están viendo todos los cursos y los ciclos que corresponden a dicha ingeniería. Bueno, es una manera de hacer filtros, pero que también nosotros podríamos decir no solamente eso, sino sencillamente podríamos agregar un AND, por ejemplo, y decir también que necesitamos mostrar el nombre del ciclo, ¿verdad? Y cuando el ciclo, por ejemplo, sea ciclo 1, en pocas palabras lo que haría el sistema es mostrarme entonces una sola escuela, porque ya es uno solo, con dos parámetros, y le digo, muéstrame entonces el nombre de la escuela, pero al mismo tiempo muéstrame el ciclo que corresponde a esa escuela. Fíjense que solamente me está dando un 1 y porque yo estoy validando dos parámetros. En primero estoy validando que sea contabilidad y en segundo estoy validando que sea el ciclo 1. Yo agrego ciclo 2, me parece que no había ciclo 2, entonces me debería dar 0, porque no existe, no coincide. Pero si yo agrego ciclo 3, entonces sí me da como respuesta eso de ahí. ¿De acuerdo? Eso para que ustedes lo puedan entender de esa forma. Ahora bien, como ya está mi procedimiento, mi método ahí interno, ahora vamos a la parte de la programación.
Y vamos a la parte de la programación. El formulario diseñen ustedes, agreguen los elementos que tengan que agregar, que eso ya es de su conocimiento. Voy a pasar por acá esto, vamos a poner por acá. Y ahora sí, vamos a iniciar con lo siguiente. Como ya es de conocimiento, cuando trabajamos con base de datos, necesitamos importar la librería SQL y decirle que nos utilicen todos los elementos o todos los objetos que sean necesarios. Y lo hacemos a través de esto. ¿De acuerdo? Ahora sí, declaramos las variables como siempre. Y necesitaremos del tipo connect, ¿verdad? Inicializamos sin null. Y necesitamos también a nuestro result set como siempre. Y necesitamos algo más al statement, ¿verdad? st. Okay. Listo, todo bien hasta ahí. ¿De acuerdo? Estas son nuestras variables. Y por acá instanciamos. Como estamos utilizando un elemento del tipo combobox y un elemento tabla, entonces necesitamos instanciar dos elementos. ¿Cierto? Primero para nuestra tabla, default table. Vamos a buscar el shape model y vamos a darle un nombre a esto como siempre de tm1 igual new default table model. ¿Verdad? Algo está mal acá. New default table model. Ahí está. Ahora sí. Automáticamente se importó la librería ahí arriba. Si ustedes tengan problemas con esto, por si no les importa la librería, automáticamente van a tener un error justamente en el modelo. Un clic en el botoncito y solamente lo agregan. Sí, para que tengan en cuenta. Por si pases. Default, ahora ya no es table, default, ahora necesitamos default combo box, ¿verdad? Default combo box. A ver, ¿qué pasó acá? No me está filtrando. Simplemente me aparece el table porque estaba usando tabla. Default combo box model. CBO 1, por ejemplo, igual a new default combo box model. Bueno, así me aparece. Lo que pasa es que primero había importado la tabla y ya luego no me quería importar la instancia de esto. Muy bien, entonces ya, listos. Esto es para la tabla, no olviden esto. Esto es para la tabla y esto sencillamente es para el combo box, ¿verdad? Combo box. Muy bien, en primera parte lo único que necesitamos son las variables y las instancias de los modelos. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a nuestro arreglo para los títulos de la tabla. ¿Qué elementos se van a mostrar en la tabla? Como siempre, esto es de conocimiento también suyo. Y vamos a ir trabajando. No creo que hacerse problemas ahí. Pero vamos a crear un string títulos. Y vamos a decirle que sencillamente vamos a necesitar datos en cadena acá, ¿verdad? Vamos a enviar todos los elementos que sean necesarios acá. ¿Verdad? No sé cuántos títulos vayamos a manejar. ¿Sí? No sé cuántos títulos vayamos a manejar. Eso dependerá de cuántos elementos tiene la tabla de la consulta. Y vemos por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Necesitamos 11 entonces. Ahí van 2. Estos son con comillas. ¿Cierto? Ahí van 3. Ya, creo que hasta ahí completé. Vamos a enviarle los títulos que va a mostrar. ¿De acuerdo? Los títulos. Esto va a ser el código, ¿cierto? Por acá nos va a mostrar la escuela. ¿Qué más? El curso. Seguimos el orden que viene ya de la consulta. Ciclo, semestre. ¿Cierto? Después del semestre vienen las horas, según allá, horas teóricas, ¿verdad? Las teóricas.
listos, vienen por ahí horas teóricas y vamos a continuar acá. Después de horas teóricas vienen horas prácticas. Sencillamente seguimos el orden de la vista, ¿de acuerdo? Después de las horas prácticas vienen las horas del laboratorio. Las horas del laboratorio y después de ello están el número de crédito. El número de crédito, luego están la hora de semana. ¿Qué más? El total de horas. Me parece que agregué uno más, o que me equivoqué en algo. El total de horas. Okay, voy a corroborar a ver si es cierto. Código, la escuela, curso, el ciclo, el semestre, horas teóricas, horas prácticas, horas laboratorio, número de créditos, horas semana y total de horas. Ya está. Listo, está ahí todo bien. ¿De acuerdo? Está ahí todo bien. Ok, ahora si vamos a utilizar el modelo de tabla, el nombre que le habíamos asignado a nuestra variable, la tabla, ¿verdad? Para identificar las columnas sencillamente. Y ahí le pasamos los títulos. En pocas palabras, lo que hacemos aquí es, a la instancia de la tabla de TM1 le decimos que ya nos identifique las columnas que se vayan a utilizar. ¿Y cuáles son? Esto de acá, pues, y le pasamos títulos. Eso sucede a nivel interno, pero ahora como lo mostramos eso de ahí es otra cosa. Utilizo mi nombre de mi tabla, que debe ser esto, y le voy a enviar el modelo. Al enviarle el modelo, juntos con el de TM1, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Ahora sí que se muestre para el usuario los títulos que traen acá, en la tabla. Y ahora me faltaría para el combo box. Entonces utilizo mi elemento del combo box, ¿cierto? Debe tener el nombre JComboBox, ahí está. Y también le paso el modelo, porque también vamos a necesitar hacer un llenado de esos elementos. Una vez hecho esto, establecemos el método TreeCatch, que es justamente para establecer la conexión con la base de datos, porque lo vamos a necesitar. No olvidemos el SQL exception, ya saben para qué es esto. Por acá me dice que hay un error, justamente porque aún no hago la conexión. Entonces vamos a establecer de una vez con punto, ¿cómo se llama nuestra clase principal? Conexión principal, ¿verdad? Punto universidad, que nos trae el método com de la conexión. Ok, ahora sí, necesitamos un RS. Ahora hay algo importante acá que tienen que entender ustedes. Vamos a llenar las escuelas profesionales en este combo, pero ya no vamos a crear el método. ¿Por qué razón? Porque ya ese método lo tenemos de la sesión anterior. Cuando hicimos la programación a esta tabla, hemos hecho el llenado, ¿cierto? Por ende debe estar por acá. Llenar combo box y debe decir, por ejemplo, escuela. Acá está ese método, que es la semana 10. Y ya no lo necesitamos crear, no tiene sentido. Vamos a reutilizar lo que ya se tiene. Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a decirle nuevamente, conexión principal, punto. Vamos a llevar al elemento llenar combo box curso. Si nos traemos al método que ya está en nuestra clase. Nos traemos al método. Ahora sí, vamos a necesitar esto. Y vamos a establecer, bueno, vamos a hacer acá un llenado rs.next, ¿cierto? Que nos haga el llenado hasta donde los elementos existan. Y le pasamos el nombre de nuestro combo box según como lo hayamos instanciado. Y le enviamos un add element para que nos envíen los elementos. Y obviamente estos son datos en cadena. String. Le pasamos la posición 1. Hasta ahí todo bien. Ya deberíamos tener el llenado. No nos olvidemos del JFunctionPaint por si exista, ¿cierto? Por si de la casualidad de que tengamos un error al momento de ese llenado, entonces, error al llenar box escuela. Eso es para solamente para decirle al usuario si en algún momento cometemos un error o viene un error del propio método, entonces vamos a ver nosotros pues, cuál es el error. Si nosotros ejecutamos ya hasta ahí, debemos tener el llenado. Estoy haciendo un llenado por el nombre de los cursos, eso es incorrecto. Esto es incorrecto, no debo estar llenando por cursos, debo estar llenando por escuela.
por escuela, ¿sí? Realicen el cambio ahí. No es por curso, vamos a necesitar llenar las escuelas profesionales. Ahora, esa es otra cosa. Cuando yo filtre escuela de enfermería y le diga buscar qué debe ocurrir, me debe llenar todos los elementos acá en la tabla según la escuela, ¿de acuerdo? No todos en realidad, sino son filtros por parámetros. Ok, hasta ahí todo bien. Ahora sí, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a establecer la programación en este elemento. Vamos a buscar el evento y le vamos a llamar mouse click. ¿De acuerdo? Posiciónense bien. Eventos mouse click. ¿Por qué mouse click? Lo que pasa es que estamos utilizando un label para esa imagen. Si ustedes usan un botón, simplemente doble clic. Para mi caso es un label y necesito el evento mouse click. Y ahora sí voy a programar acá. Necesitamos nuevamente, ¿verdad? Porque vamos a conectarnos con la base de datos. SQL exception, ¿cierto? Vamos en principio por acá ordenando esto. No nos preocupamos, ahí tenemos errores. Necesitaremos en primer lugar declarar variables de tipo string. Por ejemplo, yo le voy a llamar así solamente int f y cuando trabajamos con recorridos como el for, por ejemplo, y voy a usar mi variable, voy a pasarle string y voy a decir mi variable del combo box. ¿Qué va a pasar acá cuando el usuario seleccione una opción, un ítem, ¿verdad? ¿Listos? Cuando el usuario seleccione, por ejemplo, un ítem, ¿qué va a pasar con ese ítem? ¿Dónde se va a posicionar? En esta variable. Ahí es donde se va a posicionar. Ok, todo bien hasta ahí. Ahora sí, establecemos la conexión. Conexión principal, punto, universidad, ¿cierto? Que nos trae la conexión. Todo bien hasta ahí. Necesitamos un RS. Nuevamente. Conexión principal, punto. Y ahora sí vamos a traernos al método. Vamos a traer acá al método que habíamos establecido con ustedes. Y se llama buscar escuela, buscar guión bajo escuela como Go. ¿Cierto? Así es como tiene el nombre. Que nos quede claro esto, chicos, ¿sí? Nos estamos trayendo al método. ¿De dónde viene? De la clase. De la clase. Ahí está. ¿Y qué trae ese método de ahí? Un procedimiento almacenado. Va a ejecutar un procedimiento como parámetro. Como parámetro. Muy bien. Como en realidad el procedimiento ya hace todo. Miren, nosotros ya le estamos enviando el parámetro. Cuando el usuario selecciona, vamos a suponer que selecciona ingeniería de sistemas. ¿Qué pasó con eso de ahí? ¿Dónde se posiciona ingeniería de sistemas? En noms, ¿verdad? En names, acá, en esto de acá. Nomes le he dado yo, pero bueno, si gusta vamos a cambiar esto. Obtener elementos, por ejemplo. Bueno, para no tener problemas y vamos a identificar bien lo que estamos haciendo. Y vamos a llamarle así. Ingeniería de sistemas, entonces. Ingeniería de sistemas se posiciona en obtener elemento y como el método que viene desde allá dice que cuando tú le envíes un parámetro, tú le envías el parámetro acá, ¿qué es lo que hace ese procedimiento? Ejecuta un procedimiento y hace una búsqueda. Hasta ahí todo bien, entonces. Y ahora solamente nos queda hacer el llenado y eso sería todo. Que las cosas no son complicadas, pero sí hay que entender lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Tienen sus propias cosas y hay que seguir el orden. String, ¿qué tamaño estamos usando? 11, ¿verdad? Según lo que habíamos trabajado en los títulos, ¿cuántos habíamos usado? 11. Ok, ahora sí. Nuestra variable f va a ser igual a nuestro modelo de tabla, m1.getRow. Muy bien. Ordenando esto, como que se va un poco muy allá. Ahora sí necesitamos hacer un recorrido de nuestra variable f cuando sea mayor que 0. Vamos a usar esto pues para no tener problemas y vamos a decirles solamente vamos a usar un for. ¿Qué es lo que hace un for? Es un recorrido o un llenado, ¿verdad? Entonces vamos a usar nuestra variable in igual a 0, igual a 0, punto y coma. Nuevamente nuestra variable in, nuestra variable i que sea menor que f, ¿verdad? Punto y coma, más.
Algo me equivoqué acá. Nuestra variable for igual a 0, punto y coma, y más. Cuando tenga que nuevamente hacer un segundo recorrido. Ok, solamente vamos a pasarle entonces el DTM. Pues si encuentra datos, simplemente elimine y nuevamente haga un llenado o lo que tenga que hacer. Desde el string datos es exactamente, miren ustedes, lo mismo que ya veníamos trabajando. Bueno, en realidad acá no cambia mucho las cosas. El único tema nuevo era ya en el método que habíamos recién implementado un método con procedimiento, ¿verdad? Porque nos trae un procedimiento desde ahí. Y ahora lo único que vamos a hacer es sencillamente o como siempre lo hemos estado haciendo, el llenado de todos los datos. Obviamente teniendo en cuenta el orden y el posicionamiento, ¿verdad? Porque eso es uno de los problemas que podrían ocasionarse si no tenemos cuidado. Este string y vamos a enviarle 1. Recuerden ustedes que la primera posición siempre en una matriz es 0. Entonces, acá me estoy equivocando yo. Datos, posición 0, de tipo string, rs, posición 1. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos viendo, quizás me equivoqué. 1, 2, 3. Esto sería la posición 10, ¿verdad? Sería la posición 10. Acá le envío la posición 2. 5, 6, 7, 8, 9, el 10 y el 11. ¿Correcto? ¿Y qué me está faltando el último? Hacerle llenado, pues, que se envíen los datos. Que se envíen los datos porque eso es lo que necesitamos. ¿Y qué pasaría si tenemos errores? Sencillamente vamos a decirle al usuario, por si existe un error en esto, que tenga en cuenta, ¿verdad? ¿Qué punto? Para que nos interprete los errores. Por ejemplo, error en buscar los registros. Por ejemplo. Entonces, si todo esto está correcto, ¿qué debería ocurrir cuando nosotros hagamos la búsqueda? Cuando seleccionemos el combo box, un elemento, lo que debería pasar es que nos tiene que mostrar en la tabla, de esta forma, por ejemplo. Yo seleccioné escuela contabilidad y automáticamente me ha filtrado estos elementos. Me dice 2 escuelas contabilidad porque tiene 2 cursos. ¿Cómo me aseguro que eso es correcto? Probablemente podrían decir, pero oye, ¿cómo sé yo que eso es correcto? ¿Cierto? Probablemente en la programación me estoy equivocando en algo. Entonces, voy a utilizar la misma consulta que estamos usando y le digo escuela contabilidad y como respuesta me debería dar lo mismo. 2 escuelas de tipo contabilidad con los mismos registros que tenían ahí. ¿Sí? Fíjense en esto. Entonces, ¿coinciden los elementos? No coinciden. Y claro que sí, ahí están, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que nosotros habíamos pedido. Y esto es una búsqueda entonces por escuela profesional. ¿Listo? Por escuela profesional. Ahora, ustedes como actividad tendrían, por ejemplo, que hacer una búsqueda por ciclo. Por ciclo. Pero ya vamos a ingresarle los datos que sean correctos. ¿Sí? En pocas palabras, vamos a trabajar, vamos a insertarle una facultad de tipo ingeniería, una escuela, ingeniería de sistemas, y vamos a llenar los cursos según los ciclos que corresponden a un plan de estudios. De esa forma ya se ve un poco más presentable y más profesional. Como estos son registros de prueba, no hay ningún problema, pero sí hay que hacerse a la idea de que las cosas van haciéndose realidad, ¿de acuerdo? Van siendo reales. Hasta ahora lo vemos simplemente de esta forma y no tiene sentido. Entonces, para eso sería necesario arreglar los datos ya y llenar con datos reales, teniendo en cuenta un plan de estudios, por ejemplo, de una facultad. Así que ya lo veremos con ustedes en cuanto a la sesión de clase y por ahí nos vamos entrando un poco más a las cosas. ¿Listo, chicos? Entonces, recomendación,
posiciónense bien ustedes mismos en la parte del código, ¿sí? Visualicen, pausen el video cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Pausen el video cuando sea necesario, luego vayan entendiendo lo que ustedes mismos están haciendo. Hay ciertas cosas que hemos incorporado, que no hemos trabajado, como el método, por ejemplo, y en cuanto a lo demás, desde mi punto de vista, creo que solamente cambiaría esta cosa de acá, pero en su mayoría el 80% ya es tema de conocimiento. De todas formas, siempre cualquier inquietud, pues hacerlo saber y ponerlo en práctica lo trabajado. Listo, chicos, entonces esto sería en cuanto a la sesión número 11.